Sean bienvenidos a esta primera unidad en la materia la empresa y su entorno. Vamos a hacer un estudio de lo que en videocápsula 1 les había comentado. Y vamos a hacer una introducción al estudio, en este caso, de la administración, para que nosotros podamos entender más claramente la relación de la empresa y su entorno. Etimológicamente, esta palabra proviene de raíces, en este caso, latinas. Ad significa hacia, significa dirección y tendencia. Y viene también de otra palabra latina que se llama minister. Minister es subordinación u obediencia a alguien, o sea, dependencia de algo o de alguien. Este significado es básicamente desde el punto de vista latino, aquel o aquella persona que realiza una actividad o una función bajo la subordinación o dependencia de otro. Esto significa que no hay una independencia, va a tener que depender de alguien más. Entonces, repito nuevamente, ad significa dirección o tendencia. Y minister, en este caso, es la subordinación u obediencia. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de empleados, de trabajadores, de personas que se encuentran dependiendo de alguien, ya sea por alguna labor, alguna actividad, alguna función que tengan que realizar específicamente en las empresas. Por otro lado, les quiero comentar, vamos a hacer un estudio y una introducción de básicamente dos personajes importantes. Uno de ellos fue Frederick Taylor. Este señor fue un sociólogo, pero también estudioso en este sentido de las empresas. Y él se considera como el padre de la administración científica. ¿Por qué el padre de la administración científica? Estableció tres elementos importantes o tres conceptos muy importantes que hoy en día trabajamos con ello, que es el aspecto de la productividad. El otro sentido es la efectividad, y él hablaba del método científico. En este sentido, les quiero comentar que hubieron muchas personas estudiosas de las ciencias y se les decía que eran consideradas como elementos o se encontraban en una dirección positivista, porque ellos creían que la ciencia como tal, muy marcada, tenía que llevarse a cabo un elemento muy importante que era el método científico. Ustedes podrán recordar que en el método científico también hay, en este caso, 5 pasos importantes. El primero de ellos es observar qué quiero investigar, cuál es mi curiosidad. Y a través de la curiosidad está la observación. Posterior a esto está la hipótesis, o sea, esa duda, ese sentido de poder saber si la administración la podríamos considerar como una ciencia, que es lo que vamos a ver en la segunda unidad, pero sobre todo, ¿qué era la administración? Y ya estudiamos que la administración, pues es una dirección, ¿verdad? Una persona o personas o partes en una empresa que van a depender de otras para ejecutar determinada actividad o indicaciones que tuvieran que realizar. Después de la hipótesis viene la experimentación. Entonces viene el sentido de probar, de ver por qué y tal cosa debe llevarse a cabo para que haya una conclusión, en este caso, final. Y el otro aspecto muy importante, después de que se haya llevado a cabo la experimentación, ahora sí, se lleva a cabo la comprobación. Comprobar si efectivamente es o no certera, ¿cómo? Comparándolo con otras.
haciendo comparativos, o bien en este caso con esa misma curiosidad con la cual nos surgió esa duda, pues vamos a llevar a cabo este otro sentido, que es la comprobación o teoría, que le llaman, ¿verdad? Para ver qué efectos surtieron, y en la administración es lo que se hizo, trabajar con muchas personas, identificando y conociendo cómo ellos funcionaban, si podían trabajar mejor de forma independiente o a través de grupos, para poder ver que una empresa produciera más o fuera más productiva en ese sentido. Y el otro elemento, cuando se convierte, hablando del método científico, está la ley. Entonces estamos con los 5 pasos del método científico: desde la observación, la hipótesis o duda, la experimentación, la experimentación o comprobación, y al final de cuentas, que también se le llama teoría, y finalmente lo que se hace ley, lo que después de haber descubierto, después de haber comprobado, nosotros consideramos que la administración se hizo una ciencia. Entonces, él fue un sociólogo también muy importante de la parte positivista. Positivista porque estaban de acuerdo, al igual que Carlos Marx, que fue también un economista y sociólogo, en que se tenía que utilizar el método científico para poder hacer ciencia. Y en este caso también hay un elemento muy importante que se menciona, que es la productividad. Una empresa es productiva cuando utiliza, en este caso, al empleado, ¿sí? Y trata de utilizar ese esfuerzo de esta persona, y realmente se ocupan menos horas de trabajo, sueldos relativamente cómodos, pero también hay derechos y obligaciones por parte de los trabajadores, y la meta se logra. Eso es productividad. Y la efectividad, que también él demostró, es eficacia más eficiencia, nos da como resultado la efectividad. Y vamos a distinguir qué es la eficacia y qué es la eficiencia. La eficacia, debo de cuidar mis recursos económicos, pero también debo de cuidar el tiempo para que yo pueda ser una persona eficaz. Y eficiencia se refiere que también debo de cuidar en este sentido, y básicamente el aspecto y muy importante, que sería lograr la meta. No importa el tiempo, no importa el dinero, pero puede ser algo muy importante, por si en algún momento les preguntan, ¿una persona puede ser eficaz pero no eficiente? Sí. ¿Una persona puede ser eficiente pero no eficaz? Sí, también. Entonces, si se juntan las dos, si por ejemplo les comentaba que la eficacia es tiempo y es dinero, y la eficiencia es solamente lograr el objetivo, si hago todas esas cosas en conjunto, logro como consecuencia la efectividad. Y algo muy importante que les quiero comentar, el padre de la administración moderna fue Henry Fayol. Él estableció el proceso administrativo, que es lo que vamos a estudiar, y 14 principios básicamente, en donde nos mencionaba algo similar a Taylor, pero aquí básicamente nos habla que toda meta, todo propósito o todo objetivo que requiere la empresa tiene que pasar necesariamente por el método, por el proceso administrativo. Y vamos a ver de qué se trata este proceso administrativo. Bueno, pues básicamente este proceso administrativo consiste, que no es otra cosa más bien vamos a definir antes qué es la administración. Dice que la administración es una ciencia social, pero también la administración es un proceso. Es un proceso que nos va a permitir planificar, organizar, dirigir, controlar el uso de todos, absolutamente todos los recursos y actividades que existan en el trabajo en una empresa. ¿Cuál va a ser el objetivo? Lograr básicamente todas las metas que la empresa requiere
¿verdad? A través de la eficacia, cuidando recursos y cuidando, en este caso, tiempo y de manera eficiente, logrando y asumiendo el objetivo. Básicamente. Por otro lado, les quiero comentar que el proceso administrativo es una serie de pasos que tenemos que seguir, que constan, vean, los autores primero definieron 6 pasos, después redujeron a 5, después se fueron a 4, después actualmente hay 3 y 2 pasos. Pero vamos a estudiar todo este proceso administrativo desde la previsión. Prever es ver qué quiero hacer o qué puedo hacer. La pregunta es, no se olviden por favor, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Muchos dicen, podemos hacer todo, todo lo podemos, sí, pero hay condiciones y ciertas características y ciertas aptitudes y ciertas situaciones económicas que en ocasiones como empresa no podemos ejecutarlas como tal. Entonces es con el dinero que tengo, con el recurso que tengo, con el propósito que tengo en ese momento, ¿qué puedo yo hacer? ¿Okay? La segunda es la planeación. ¿Qué es la planeación? La pregunta sería es, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo voy a planear? Pero, ¿qué se va a hacer? Ya vi qué puedo hacer, ahora, ¿qué se va a hacer? Y el otro elemento es la organización. La organización es cómo lo vamos a hacer. Estos 3 elementos forman parte de una fase mecánica. ¿Por qué una fase mecánica? Porque resulta que el dueño, empresario, trabajador, etcétera, lo que ustedes gusten y manden, tienen que estar sentaditos, ¿verdad? Pensando, analizando qué cosa es lo que quieren hacer. Cuando una empresa emprende algo, lleva a cabo algo, pues tiene que estar gente y sobre todo los dueños, estar al pendiente y pensando qué cosa es lo que se requiere. Esto se llama fase mecánica, porque no requiere más que el análisis lógico racional, ¿verdad? Cognitivo, para que nosotros podamos desarrollar una cierta actividad. Y por el otro lado están los otros 3 elementos que integran la fase dinámica. Esa fase es una fase práctica, es una fase de ejecución, ¿sí? Mientras que la otra es teórica, teórica mecánica, teórica pensar racional cognitivamente, pues la otra en este caso es la integración. Y la integración es con qué o con quiénes lo voy a hacer, con qué material, con qué personas, solito lo voy a hacer, de manera individual o lo puedo hacer en equipo, alguien más se va a formar conmigo o no. Y dirigir en este caso es cómo se debe hacer. Para poder dirigir tenemos que saber hacer las cosas. Entonces, nosotros vamos a enseñar cómo se debe hacer. Y más adelante veremos al líder y al liderazgo, porque aquí se involucra en la dirección el líder. Controlar, en este caso, es cómo se ha realizado. ¿Se hizo bien? ¿Se hizo mal? Ese es el sentido donde tomamos decisiones y vamos a decir sí o no estuvo bien. Entonces, ese es el proceso administrativo y algo muy importante que también debo recalcarles es la parte de la psicología del trabajo o de las organizaciones. Yo les voy a dejar aquí un video de César Lozano, en donde nos habla en que debemos de cambiar nuestras actitudes y pensamientos y la forma de poder actuar, porque en el trabajo hay un sinnúmero de personas que tienen diferentes ideales y hay quienes les gusta trabajar en equipo, quienes definitivamente no lo son, quienes tenemos excelentes actitudes, ¿verdad? Pero quienes tal vez no somos aptos para desempeñar alguna actividad. Entonces, él nos recomienda a todos. No somos personas perfeccionistas, ¿verdad? Tenemos algunos detalles y todos los días de nuestra vida estamos aprendiendo. Entonces aquí el objetivo es poder cambiar nuestros pensamientos. Si somos muy introvertidos, lograr ser y lograr abrirnos para que podamos tener relaciones, en este caso de trabajo, relaciones laborales con nuestros compañeros y que seamos con actitudes de trabajar en equipo. Básicamente es lo que se requiere, el trabajo en equipo para que se haga un excelente liderazgo.
el líder hace que se lleve a cabo el liderazgo, es cuando ya